Bueno, vamos a empezar entonces con el tema número 8, que es la aplicación de los fasores a los circuitos de corriente alterna. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso de lo que son fasores, pero antes vamos a hablar de lo que son los números complejos. ¿Ya? Bueno, ya saben ustedes que es un número complejo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, si yo tengo esta ecuación, perdón, creo que no he compartido la pantalla, ¿no? No se ve. Ahora ya. Bueno, entonces les decía que vamos a ver la aplicación de fasores a circuitos eléctricos en corriente alterna. En la anterior clase vimos que resolver por el método de ecuaciones diferenciales es muy largo, ¿no es cierto?, el circuito. Entonces, ahora vamos a ver cómo se resuelve aplicando fasores a los circuitos de corriente alterna. ¿Ya? Entonces, para eso, fíjense, un número complejo, ¿no es cierto?, parte de la solución, por ejemplo, de esta ecuación. ¿Ya? Si yo tengo esta ecuación, x cuadrado igual a menos 1, ¿cuál será su solución de esta ecuación? Y más menos imaginario. Eso, o sea, no hay un número. Unidad imaginaria. No hay un número real, ¿no es cierto? Entonces, de ahí parte ya el número complejo, ¿no? Entonces, esta ecuación de aquí tendría un número imaginario. Un número imaginario se lo puede representar con la letra I o con la letra J, ¿ya? Nosotros lo vamos a representar con la letra I porque... perdón, con la letra J porque la I, nosotros trabajamos con corriente eléctrica y para no confundirnos, entonces preferimos trabajar con la letra J, ¿ya? Bueno, entonces y un número complejo está formado por dos partes, ¿no? Una parte real y una parte imaginaria, eso ya lo saben ya, y ambos no se pueden, ¿no es cierto?, no se pueden convertir en un solo número. Por lo tanto, un número complejo se puede decir que es un número bidimensional, o sea que tiene dos dimensiones. Entonces aquí tengo el número complejo que es ZA más JB, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria, ¿no es cierto? J es igual a menos 1, eso ya está por demás decirles, ¿no es cierto? Entonces todo esto ya vieron ustedes en cálculo 3, ¿no es cierto? ¿O no? Antes de continuar. Sí. Bueno, entonces, como esto ya vieron en cálculo 3, un número complejo se representa con la letra Z, y fíjense, aquí encima de la Z se le coloca una pestaña, ¿no? Otros le colocan una rayita, otros le colocan una flecha, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Cualquiera de los tres representa un número complejo. Entonces, ¿cómo se representa un número complejo en el plano complejo X, Y? ¿No es cierto? Aquí tengo el sistema cartesiano, donde en el eje horizontal están los números reales y en el eje vertical están los números imaginarios. Entonces, yo tengo un número A más JB, ¿no es cierto? Aquí tengo el número A más JB. Puedo representarlo yo, ¿no es cierto?, en el A, ¿no es cierto?, va en la parte real y el JB va en la parte vertical. Y la unión de estos dos me da un punto, ¿no es cierto? Y ese punto es lo que se conoce como el número complejo, en este punto de aquí, ¿no es cierto? Que obviamente se puede representar por un vector que tiene un determinado ángulo phi y un módulo z, ¿no? Esa es la forma de representar un número complejo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo estas dos rayitas, eso indica que es módulo. Módulo se define como la distancia del punto origen hasta este punto de aquí. Eso se llama módulo o magnitud, también se conoce, ¿no es cierto?, en física. Hay dos formas de representar el módulo, ¿no es cierto? No sé cómo lo hicieron en física, en
en cálculo 3. Esta es la primera y esta es la segunda, ¿no? Cuando tengo una letra en negrilla, también quiere decir el módulo de un número complejo. Y ya un número complejo, fíjense, se representa con una pestaña encima de la letra Z. Cuando tengo una letra y una pestaña encima, eso me representa que es un número complejo, ¿no? Bueno, todo esto entonces ya vieron, ¿no es cierto?, en cálculo 3, y obviamente no creo que tengan ningún problema en la interpretación. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí. Bueno, sigamos entonces. Un número complejo se puede representar de la forma común, que es número real más número imaginario. Eso se llama forma binómica, ¿no es cierto? Donde A está en la parte real, JB en la parte imaginaria en el eje Y. Esa es una forma de representar un número complejo. También se puede representar por un vector de color rojo, como está aquí, y un ángulo phi, ¿no es cierto? Entonces, si yo analizo esta gráfica, ¿no es cierto?, en función del módulo del vector, del módulo z, yo puedo decir lo siguiente, fíjense bien, ya que z es igual al módulo por el coseno de phi más j módulo seno de phi, ¿no? Si yo analizo, este de aquí es A, y todo esto de aquí es B, ¿no es cierto? O sea, simplemente aplicando trigonometría, esto es A, esto es B. Entonces, también se puede representar de esa forma, ¿ya? Puedo factorizar z, el módulo, y queda coseno más j seno de phi, ¿no es cierto? Esa es una forma de representar la forma binómica, ¿ya? Entonces, A se define como módulo de z por coseno de phi y B módulo de z por seno de phi. Esa es la forma de representar. También puedo representar un número complejo de la forma polar. Esto parte de las coordenadas polares, ¿no es cierto? Y obviamente dice que un número complejo es igual a z por un ángulo phi. Ya esta división en realidad es así. Aquí voy a hacer, ya, entonces esa es la forma de representar un número complejo, donde el módulo de z es a cuadrado más b cuadrado y el ángulo es arco tangente de b sobre a. Esas son las dos formas de representar un número complejo. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre números complejos? Bueno, entonces aquí hay más de números complejos. Vamos a ver la parte más esencial. Ustedes ya lo van a repasar, ¿no es cierto? No vamos a repasar todos los números complejos. Entonces, y aquí esta parte es importante. La identidad de Euler, fíjense. Euler ha descubierto esta ecuación, ¿no es cierto?, que se llama identidad de Euler. Y ha descubierto que E elevado a la más menos J por un ángulo phi es lo mismo que decir coseno de phi más menos J seno de phi, dependiendo qué signo tengo aquí en el exponencial E, ¿no es cierto? Esto es la identidad de Euler y eso lo vamos a utilizar para relacionar ya los números complejos con lo que es con corriente alterna en línea de principio. Fíjense entonces, un número complejo era igual a esto, ¿no es cierto? Era igual a z por coseno de phi más zj seno de phi, multiplicando esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto de aquí es como si fuera a, y esto multiplicado obviamente con el módulo era el b, ¿no es cierto? Queda lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, un número complejo es igual a A más JB. Pero lo que está dentro del paréntesis, fíjense, ¿a qué se parece lo que está dentro del paréntesis? ¿A qué se parece lo que está dentro del paréntesis? A la identidad de Euler. A la identidad de Euler. Eso, a la identidad de Euler, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí,
yo puedo decir que un número complejo es igual al módulo de z que está ahí, y esto que está entre paréntesis es igual a e a la más menos j phi. Entonces aquí ya estoy relacionando la identidad de Euler con un número complejo, ¿no es cierto? Entonces fíjense aquí, por ejemplo, esto es e elevado a la j phi más alfa. Yo lo puedo separar, y esto es igual a coseno de phi más alfa más j seno de phi más alfa, desarrollando, ¿no es cierto?, la identidad de Euler, ¿no? Para eso sirve, para convertir de esto a función coseno y seno, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, aquí tengo a máximo por e a la j omega t más alfa, desarrollando esto aquí es igual a máximo coseno de omega t más alfa más esto. Si yo analizo, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, este componente de aquí, por ejemplo, ¿a qué les hace recuerdo eso? ¿A la ecuación de qué? A la ecuación de la Corte Electoral Universitaria de Javier Moreno, la resolución que lo habilita para seguir en carrera electoral junto al candidato a rector, ingeniero Miguel Cadima. Bueno, si yo analizo entonces, fíjense en esto que está de amarillo. Eso que está de amarillo parece a la ecuación de una onda de corriente alterna, ¿sí o no? ¿No? Sí, ingeniero, eso es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjense, si yo analizo esto que está de amarillo, yo puedo decir lo siguiente, ¿ya? Que esto que está de amarillo, ¿ya?, que es la ecuación de una onda, ya sea de voltaje, corriente, es simplemente, fíjense, la parte real de un número complejo. Voy a llegar a esa conclusión, de que lo que está de amarillo es parte de un número complejo, ¿no? Por eso la identidad de Euler relaciona la ecuación de una onda, ¿no? Aplicando la definición de número complejo y aplicando también la identidad de Euler. O sea que una onda, si yo tengo una onda, había sido una parte de un número complejo, ¿no es cierto? Eso me indica, gracias, la identidad de Euler, ¿ya? Bueno, eso es lo más importante entonces que hay en números complejos, cómo relacionar, ¿no es cierto?, ecuación de onda con un número complejo. Y vamos a usar esto de aquí, la ecuación de onda, identidad de Euler y el número complejo, ¿ya? Y lo vamos a relacionar más adelante. Después aquí tenemos, fíjense, no voy a hacer muy largo, tenemos esto, ya saben hacer ustedes, ¿no es cierto?, suma de números complejos, ¿no es cierto? Tenemos suma, tenemos multiplicación, división, eso ya hicieron, ¿no?, con números complejos, ¿o no, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Ya, también. entonces, Ingeniero, adición, suma, multiplicación y división. muy bien, entonces eso ya lo vamos a dejar para que repasen, ¿ya? Y obviamente vamos a ir directamente a lo que son los fasores, ya que vimos recién, ¿no es cierto?, la identidad de Euler. Ahora vamos a relacionar con fasores lo que es nuestra corriente alterna, ¿ya? Bueno, entonces ahora ya vamos a ver el fasor, ¿ya? ¿El fasor qué es el fasor? Un fasor dice que es un número complejo que aporta la información de amplitud y ángulo de fase de una función sinusoidal, ¿no? Y esto se basa gracias a la identidad de Euler, lo que ya lo había adelantado más atrás, perdón, ¿no es cierto? Entonces, un fasor es un número complejo, dice aquí, ¿no? Entonces, se basa en esto de aquí. Recuerden que esto es la identidad de Euler, ¿no? Entonces, el coseno es la parte real de este número complejo, y el seno es la parte imaginaria de ese número complejo. Entonces, así es como se escribe la nomenclatura. Un coseno quiere decir que es la parte real de eso y el seno es la parte imaginaria, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos dos ecuaciones de onda de voltaje y corriente, que está de esta forma, fíjense, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de una onda de voltaje, por ejemplo, B máximo coseno de omega t. ¿Cómo puedo relacionar eso con el número complejo? Fíjense, miren, aplicando esto de aquí. Fíjense, yo puedo decir que esta ecuación B de t es igual a B máximo
multiplicado por la parte real de este número complejo. Recuerden que este es un número complejo, ¿no es cierto? Si yo desarrollo esto, ¿cómo va a ser esto? Desarrollando lo que está entre corchetes. Coseno ¿de qué? De W. Coseno de velocidad angular. Coseno de W de T. Tiempo. Por el ángulo de desfase. Más el ángulo de desfase. ¿No es cierto? ¿Qué más? Más J. Por el seno del ángulo de fase. Es seno de omega T más el desfase. Si yo analizo esto que está entre corchetes, se debería escribir así, ¿no es cierto? Por eso aquí me dice que el voltaje también yo lo puedo escribir de la siguiente forma, como B máximo, y tomar solamente la parte real de este número complejo. ¿Y cuál es la parte real de ese número complejo? Esto es la parte real, ¿no es cierto? Entonces, esta es otra forma de escribir esto que está aquí, ¿no? O sea, esto de aquí, que ustedes ya lo conocen, yo lo puedo escribir también esto. Y al escribir de esta forma, ya automáticamente estoy introduciéndole lo que es números complejos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O sea, de lo fácil lo estoy haciendo complicado, pero vamos a ver más adelante que por qué hacemos eso, porque de esa forma nos resulta más fácil resolver circuitos en corriente alterna. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces una ecuación de onda yo puedo escribir de esta forma, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿no es cierto? Esto de aquí, a ver, esto dice, ¿cómo será escribiéndolo en forma de fasores y de identidad de Euler? ¿No? Esta es una ecuación de una onda que está con función seno. ¿Cómo será? Voltaje máximo. ¿Ya? Voltaje máximo imaginario de la identidad de Euler. Es voltaje máximo imaginario, la identidad de Euler. Entonces ya sabemos cómo escribir, ¿no es cierto? Una onda de voltaje, ya sea con seno o con coseno, ¿no? Voltaje máximo imaginario de este número complejo. Además de eso, fíjense en esta E, que lo puedo dividir en dos, ¿no? En dos partes, fíjense, en dos partes, ¿ya? Entonces, en 1 y en 2, vamos a llamar fasor con un número complejo B a lo siguiente, ¿no? A B máximo por E a la J phi. Solamente a eso le vamos a llamar un fasor B, y esto de aquí obviamente es un número complejo, ¿no? Sí, entonces en eso consiste el fasor, el sacar información, fíjense, de módulo y el ángulo. No sacamos información del omega T, ¿por qué? Porque eso no varía, o sea, esto de aquí es constante, el omega T, recuerden que es la velocidad angular, y eso no varía. Esperemos un minuto. O sea que esto de aquí no varía, ¿ya? Siempre es constante. Entonces simplemente saco la amplitud y el ángulo sería, ¿no? Esos dos lo convierto a número complejo, pero se llama fasor, en este caso fasor B, ¿no es cierto? Y aplicando aquí ya el E, ¿no es cierto? Aplicando esto de aquí, se transforma en esto, ¿no es cierto? Así, ¿no? Coseno más J seno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta? Está claro ahí. Bueno, entonces eso es un fasor, ¿no? Sacar esa información de módulo y su ángulo, ¿ya? Entonces, aplicando fasores, yo puedo decir que una onda de voltaje, ¿no es cierto?, es igual a la parte real de B. Recuerden que este B, miren, o sea, ya lo teníamos nosotros, ¿no es cierto? Este B que se llama fasor, ¿no es cierto? Se llama fasor, y este B es igual a todo esto, ¿no? Y al final queda lo mismo, ¿cierto? ¿Preguntas hasta aquí? Hola, perdón, un minuto. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, ingeniero? ¿Claro?
A ver. Ya. Ya. Hola, bueno, van a disculpar. Entonces, no sé si está claro aquí cómo escribir. Fíjense, lo que estamos haciendo es de lo simple, lo estamos haciendo un poco más complejo, ¿no? O sea, sabemos que BDT es igual a esto que está aquí. BDT es igual a esto, ¿no? Eso no hay vuelta que dar, ¿no es cierto? Pero aquí lo que estamos haciendo es más o menos cómo representarlo o escribirlo de otra forma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea, cómo escribir una onda de corriente alterna en otra forma, de tal forma de que también estén involucrados ahí los números complejos, ¿no? Y eso es lo que vamos a aplicar para resolver circuitos. ¿Preguntas hasta aquí o no? Entonces, la ecuación 1, que es con cosenos, sí, la ecuación 2 aquí. Esto es lo que vamos a usar bastante en los circuitos eléctricos. Estas dos ecuaciones, que es 1 y 2, ¿no? Que ya vimos cómo que representa. No sé si tiene una pregunta hasta aquí. No, ingeniero. Entiéndelo. Bueno, vamos entonces
A ver, aquí un ejemplo, fíjense, para que más o menos se vean cómo facilita el fasor resolver, ¿no es cierto? Inclusive aquí vamos a aplicar los fasores a la trigonometría, números complejos de trigonometría. Yo tengo estas dos funciones, miren, y si yo analizo son ecuaciones de onda, ¿no? Ecuaciones de onda. Tengo dos ondas, ¿no? Física 2, ¿no? Aquí está 20, es la amplitud, coseno, y aquí está la amplitud 20 y 40 es la amplitud, ¿no es cierto? Y esto de aquí es el ángulo de desfase sería, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tengo dos ecuaciones de onda, ¿ya? Y me pide lo siguiente, hallar la suma, ¿no? Hallar la suma, ¿ya? Al hacer esta suma, obviamente yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, otra expresión matemática similar a esta, solamente que aquí en vez de 20 y 40, por decir, va a ser, no sé, 30, 33, no sé, y el ángulo va a ser en vez de 30 o 60, va a ser, por decir, 40, 50, no sé. Tengo que aplicar matemática pura, trigonometría, ¿no? Entonces, aplicando trigonometría, ¿cómo sería? Me pide aplicando trigonometría, aplicando fasores. Entonces, aplicando trigonometría, ustedes ya saben eso, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser? Sumo estas dos ondas y va a ser algo así, ¿no es cierto? Fíjense, 20 coseno de omega t más 40 coseno de omega t. Ahora tengo que reducir, ¿no? ¿Cómo se reduce? Así cuando tengo dos expresiones trigonométricas, que obviamente representan, si yo analizo, representan ecuaciones de onda, ¿no? ¿Cómo se reduce dos funciones trigonométricas que se están sumando? ¿Se acuerdan o no? Hola, hola. Entonces, fíjense, puedo aplicar esto de aquí, ¿no? El coseno de alfa más beta, que es el que se aplica, ¿no es cierto? Se aplicaría aquí, ¿no? Coseno de alfa más beta y aquí también lo mismo, ¿no es cierto? Así, ¿no? Hasta ahí no creo que tenga ninguna duda, ¿no es cierto? Si uno hacer esta suma, como se dice, ¿no? Coseno de alfa más beta. Entonces, haciendo eso de aquí aplicando esto, aplicando esa identidad aquí, voy a tener lo siguiente, 20 coseno de omega t, ¿no es cierto? Aplicando esto de aquí, voy a tener lo siguiente, fíjense, va a ser igual a 20 por coseno de omega t, por coseno de 30 más seno de omega t más seno de 30. Pero aquí ya esto de aquí son números, ¿no es cierto? Y yo puedo simplificar. ¿Cuánto es, por ejemplo, el coseno de 30 y seno de 30? ¿No? ¿Cuánto sale? Hola, hola. Coseno de 30, 0.86. Ya, 0.86 y esto 0.5 sale, ¿no? Entonces, fíjense, esto de aquí, coseno 20 coseno de omega t, es simplificado a esto de aquí, ¿no es cierto? Lo mismo voy a hacer con el otro término, con 40 coseno de omega t. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí tengo números, ¿no? Este número, me da un número y tengo el 40 más. Entonces, ¿cuánto es coseno de 60 y seno de 60? ¿No? Creo que es invertido, ¿no? Es 0.5 es para el coseno y 0.87 para el seno. Es así, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces tengo así, miren, 0.5, 0.87, coseno de omega t, ¿no? Ya. Pero ahora tengo que reemplazar, tengo que juntarlos los dos, fíjense, tengo que juntar los dos y reducir. Bueno, para eso hay que aplicar otros conceptos matemáticos y fíjense, juntando voy a tener lo siguiente, miren. Aquí quería llegar, ¿ya? Entonces, esta es la suma, ¿no es cierto?, de dos funciones trigonométricas que son ondas, ¿no es cierto? Esto es la amplitud y este es el ángulo de fase de esas dos ondas, ¿no? O sea, esa es la forma. Por ejemplo, vamos a hacer un valor para t igual a 0. Para t igual a 0, ¿cuánto vale esto de aquí? ¿Y cuánto vale esto de aquí? Sería 20 por coseno, esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0. Un ejemplo, ¿no? 20 coseno de menos 30 más 40 coseno de 60. ¿Cuánto da? Para t igual a 0, para un valor, estamos haciendo una prueba, ¿no? ¿Cuánto sale? 0. No, 0 sale seguro.
Si repasamos 0 en t, ¿no? Sí, t es la variable, ¿no? Estamos poniéndole t igual a 0. Si t vale 0, ¿cuánto vale todo esto? Y 37,32. 37, coma, 32. ya 37. Y aquí, para t igual a 0, ¿cuánto sale? ¿Aquí cuánto sale? Lo mismo, ingeniero. Eso, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso si sale lo mismo? Si sale lo mismo, quiere decir que esto de aquí es lo mismo que todo esto de aquí. Hemos reducido, ¿no es cierto? Aplicando trigonometría, ¿no es cierto? Sí, ya. Y obviamente no lo he hecho aquí completo, esta parte de aquí, lo he hecho un poco más rápido, pero ustedes pueden seguir aquí aplicando propiedades, ¿no es cierto? Sumando, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? Lo que yo quiero ahora es aplicando fasores. Para no hacer este proceso tan largo, vamos a ver cómo es aplicando fasores, ¿no? Entonces, no sé si tengo una pregunta sobre este método tradicional. ¿Alguna pregunta? No dije solo en reducción, ¿no? Ya, exactamente, solo es reducción. Pero ahora vamos a ver la parte más importante, cómo se simplifica haciendo fasores, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora aplicando fasores, ¿no? Ya. Entonces yo tenía aquí, ¿no es cierto?, las dos funciones trigonométricas y obviamente voy a sacarle el fasor a cada uno, ¿ya? Entonces, ¿qué era un fasor, si se recuerdan? Era con la letra B. Un fasor era igual la parte real por y máximo de la JG, ¿no es cierto? Esa era la definición de lo que es un fasor, ¿no es cierto? Entonces, sacando fasor de Y1, va a ser igual Y1 máximo por E a la J phi 1. Va a ser igual a 20 por E a la J menos 30 grados. Eso sería el fasor 1. Y el fasor 2, ¿no es cierto? 40 por E a la J 60. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos sacándole el fasor de cada uno. Aquí voy a copiar un minuto, voy a copiar para que no quede en la duda, voy a copiar estas dos de aquí para que se entienda. Ahí está. Ahí está, ¿sí o no? ¿No? Estas son las dos funciones. Entonces, ¿qué información yo sacaba del fasor? ¿Se acuerdan? La amplitud y el ángulo de fase. Esos dos, ¿no es cierto? Esos dos saco. Entonces aquí está, ¿no? Es 20 por E a la J30 y esto va a ser 40 por E a la J60. Ahí están, tengo los dos fasores, ¿no? Eso lo reemplazo aquí, ahora lo reemplazo aquí, ¿no es cierto? Esos dos. Entonces voy a tener que Y, reemplazando aquí, voy a tener lo siguiente. Va a ser igual 20 por E elevado a la J30 más 40 por E elevado a la J30. Aquí no sé por qué voy a tratar de corregir esto de aquí un minutito, ya no sé qué pasó aquí.
para que quede más claro. Ahora ya está más. Ya. Entonces aquí está, ¿no es cierto? Lo que estamos copiando es el fasor Y es 20 por E a la J menos 30 más 40E. ¿Cómo se escribe ahora esto? Fíjense en forma matemática. Sería 20 coseno de 30 más J, 20 seno de 30, y esto sería 40 coseno de 30. Ahora ya tengo puros números. ¿Cuánto sale, digamos así, multiplicando todos estos números? 20 por coseno de 30, aquí tengo 20 por seno de 30, 40, ¿y cuánto saldría el número? ¿Cuánto sale? Jóvenes, ¿cuánto sale? coseno de 30. La suma de la parte real sale 37,32. 37,32. ¿Y la parte imaginaria? 24,6. ¿Cuánto? 24,6. Ahora, ¿cómo sería esto expresado en módulo y ángulo? El módulo y ángulo sería 44 el módulo y 33 el ángulo. Fíjense, si quieren, revísenlo con su calculadora. ¿Sale de esa forma con su calculadora o no? ¿No es cierto? Sale esta forma de aquí. Y esto, fíjense, el módulo y ángulo, que en forma, ¿no es cierto?, de Euler, sería 44,72 por E a la J 33,43. Recuerde que, ¿no es cierto?, Y es la parte real de esto de aquí. ¿Se acuerdan? Eso de aquí hicimos, ¿no es cierto? Entonces, escribiendo de esa forma, ¿cómo va a quedar esto de aquí, la parte real de todo esto? La parte real queda 44,72 por E a la J. Haciendo la parte real queda esto de aquí. Si analizamos, ¿no es cierto?, es lo mismo que sacamos haciendo del método con funciones trigonométricas. Llegamos a lo mismo, fíjense, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta? Bueno, vamos a quedar aquí, jóvenes, ya, que tengo un examen enseguida y quedamos ahí ya. Está bien, ingeniero. Ya, nos vemos, jóvenes. Hasta luego.